hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes, aquí en Gómez Palacio. Bueno, yo creo que ya desde el año pasado no nos vemos, pero que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Es, como dije, un gusto, un placer estar aquí y agradezco a Dios la oportunidad que me da de verles. Y también a los hermanos que nos siguen por Facebook y YouTube, que el Señor pueda bendecirles en esta ocasión, en este día que estamos recibiendo el Día del Señor. Como ya mencionó mi hermano, el tema de hoy se titula Buscando Adoradores. La palabra de Dios, hay una historia en donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Ustedes seguro recuerdan esa historia. Junto a ese pozo, cuando nuestro Señor Jesús tenía sed. Entonces Jesús, mis queridos hermanos, sabemos bien esta historia, empezó una conversación con esa mujer, una mujer samaritana. Y entre las cosas que sucedieron o las cosas que se mencionaron, salió a relucir el problema que había entre los samaritanos y los judíos. Y esta mujer dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? Pero el versículo, capítulo 4, versículo 22 al 24, en la mujer surge una pregunta. Bueno, ustedes dicen que se tiene que adorar allá, nosotros adoramos acá, ¿qué va a pasar? Juan capítulo 4, versículo 22 al 24, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 22 al 24. Y dice, porque la salvación viene de los judíos, dice la palabra de Dios. ¿Que la salvación viene de dónde? Dice, la salvación viene de ¿qué? De los judíos. Continúo leyendo. Mas la hora viene. Y ahora es, dice ahí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En su respuesta, nuestro Señor Jesucristo no entró en problemas en que si había que adorar en Jerusalén o había que adorar allá donde adoraban los samaritanos. Simple y sencillamente nuestro Señor Jesucristo le dijo a esa mujer que el Padre está buscando ¿qué? Adoradores. ¿Pero qué es la adoración? Podemos pensar que adorar puede ser inclinarme y gritar aleluya. ¿Será eso adorar? Porque Jesús dijo claramente, el Padre está buscando adoradores. Y voy más allá con la pregunta es, ¿y tú eres un adorador? O mejor dicho, ¿cómo estamos adorando nosotros a nuestro Creador? Y quiero que vayamos al principio. Antes, recordar lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 23. Hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestro cristianismo, mis queridos hermanos, no puede haber neutralidad. No puedo ser neutro. ¿A qué me refiero con esto? Lucas capítulo 11, 23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Nuestro Señor Jesucristo fue claro, que si no estamos con Él, ¿estamos en qué? En contra de Él. Yo no puedo estar neutral y decir, bueno, yo no soy cristiano, pero tampoco soy mundano. No puedo estar así. Porque en el hecho de decir, bueno, mira, yo no hago un compromiso con Dios, yo así me quedo, ¿de qué lado me estoy poniendo? En contra de Dios. Hermanos, en nuestra vida espiritual y en nuestra adoración no hay un punto neutro. O eres o no eres. Y para esto vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 2. 1 y 2, perdón. Capítulo 4, versículo 1 y 2 del libro de Génesis y dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aquí tenemos
el origen, por así decirlo, de los adoradores. Caín y Abel. Caín y Abel. Estos hijos de Adán y de Eva. Y el testimonio Patriarcas y Profetas, página 58, dice: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Y yo creo que los que tenemos hijos nos daremos cuenta que esto tiene razón. Nuestros hijos no son nada parecidos. De hecho, los que tuvimos un primer hijo, creemos que después de 1 año, 2 años, sabemos todo sobre los hijos. Pues si llora hay que hacerle esto, hay que sacarle el sapito, bueno, esto me funcionó. Pero cuando nace tu segundo hijo, te das cuenta que todo lo que te funcionó con el primero o la primera, no funciona. Si a la primera le gustaba dormirse en una hamaca, pues posiblemente a la segunda no le va a gustar eso. Son completamente diferentes en carácter, en temperamento. Así eran estos 2 hombres. Ahora la pregunta es, ¿cómo era su adoración? Vamos a capítulo 4, versículos 3 al 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, aquí están 2 tipos de adoradores, o 2 tipos de procederes que toma el ser humano. Caín, dice la palabra de Dios, trajo una ofrenda ¿de qué? ¿Del fruto de qué? Y les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Llevaría lo peor? ¿Llevaría la manzana podrida? ¿Ustedes creen que llevó la manzana podrida? No, dice ahí, trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Posiblemente trajo las mejores manzanas. Trajo los más grandes elotes. Trajo lo mejor. Trajo lo mejor que él tenía. Eso llevó a Dios. Y Abel dice que trajo, que dice ahí, de los primogénitos de sus ovejas. Pero dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La pregunta es, ¿por qué Dios miró con agrado a Abel y no la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue la diferencia? Si los 2 ofrecieron lo mejor, la diferencia cuál fue? Es que uno, hermanos, ofreció lo que Dios, ¿qué? Lo que Dios pedía, hermanos. Lo que Dios pedía. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? En nuestra adoración hacia Dios, muchos de nosotros queremos darle lo mejor a Dios, pero lo mejor que yo quiero darle. No lo mejor de lo que Él me está pidiendo. ¿Sí soy claro en este concepto? ¿Notan la diferencia entre los 2 adoradores? Caín trajo lo mejor del campo. Abel trajo lo mejor, dice, lo más gordo de sus ovejas. Pero Dios miró con agrado a Caín. Y hago la pregunta a los que están aquí en sala y a los que me ven por internet. ¿Tú de qué tipo de adorador eres? ¿De los que llevamos lo mejor, pero no lo que Dios pide? ¿O de lo que llevamos lo mejor de lo que Dios me pide? En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Los 2 tenían la misma educación religiosa. Los 2 habían sido educados en la misma casa. Los 2 eran hijos de los mismos padres. Dice, eran iguales. Ambos eran pecadores. Aquí no había diferencia. Los 2 eran ¿qué? Pecadores. Y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. Los 2 habían sido enseñados que Dios quería reverencia y ¿qué? Y adoración. Los 2 eran enseñados en eso, mis queridos hermanos. Dice, en su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. Dice que en la apariencia, mis queridos hermanos, su religión era ¿qué? Era la misma. Vivían en la misma casa. Adoraban aparentemente igual.
Pero dice ahí, pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Había una grande diferencia. Caín y Abel, dice el testimonio, la página 60, representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Y la pregunta es, ¿tú quién eres, Caín o eres Abel? Hermanos, yo creo que, no sé ustedes, pero yo no he conocido a nadie que se llame Caín. ¿Ustedes han conocido a alguien que se llame Caín? Así como difícilmente encontramos a alguien que se llame Judas, ¿verdad? Yo sí he escuchado a alguien que se llame Judas, pero difícilmente le pondríamos ese nombre. Al igual que Caín, nadie quiere ser como Caín. Pero dice el testimonio que Caín y Abel representan dos clases de adoradores que estarán en el mundo ¿hasta cuándo? Hasta el fin ¿de qué? Del tiempo. Ahora vamos a ver cómo está tu adoración. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir adoración o cómo estamos adorando a nuestro Dios? El libro de Mateo capítulo 6, el versículo 21 nos dice, donde está tu tesoro, ahí estará ¿qué? La pregunta es, ¿en dónde está tu corazón, mi querido hermano? Porque dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿en dónde tienes el corazón? Bueno, sí, lo tengo aquí en el pecho, podríamos decir, pero ¿hacia dónde dirigimos nuestra adoración? A veces, hermano, nuestro corazón o nuestro tesoro puede estar en mi trabajo. Y le puedo dar el primer lugar a mi trabajo. Y hermanos, si al trabajo no falto, hermanos, así llueva, truene o relampaguee, ¿o no? Y si está lloviendo, que nos vamos con un paraguas, pero no faltamos a trabajar. En cambio, si llueve, no voy a la iglesia porque está lloviendo. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Porque dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y ahora vamos a ver el primer mandamiento. Capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos 2 al 3, dice lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el primer mandamiento, todos lo conocemos. ¿Cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos que delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Y cuántos de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, yo no tengo dioses ajenos? ¿Podemos levantar la mano? ¿Podemos levantar la mano o no? Como que los veo inseguros. ¿Amén o no? Amén. Claro, se supone que no tenemos dioses ajenos porque no tenemos que ser idólatras. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios expresó en estos 10 mandamientos su voluntad? Dios, hermanos, desea que nosotros entendamos que Él tiene que ser prioridad sobre todas las cosas. Pero a veces no tenemos a nuestro Dios como prioridad. A veces sí, soy cristiano mientras no me toques a mi familia. Mientras no toques mi orgullo. Mientras no me ofendas, yo soy cristiano. Pero oféndeme y se me va a olvidar que soy cristiano. Hermanos, ¿a quién estamos adorando? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí ¿qué es? Ahora, este primer mandamiento nos invita a enfocar nuestra adoración exclusivamente ¿a quién? A Dios. No tendrás dioses ajenos que delante de mí. El problema, ¿saben cuál es? Decía un teólogo de apellido Chesterton, decía, cuando el hombre deja de adorar a Dios, el problema no es que deje de adorar, sino que llega a adorar a cualquier cosa. A cualquier cosa. Cuando nosotros nos olvidamos, y como dice Lucas, el que no es conmigo contra mí, es cuando nosotros nos olvidamos de adorar y dejamos de adorar a Dios, hermano, empezamos a adorar cualquier cosa. Y a veces nuestro motivo, a veces nuestro deseo, nuestra inclinación a adorar, hermano, es una cosa trivial. ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que dijo el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba y no en ¿qué?
y no en las de la tierra. Porque ¿qué dice? Porque las cosas que se ven son temporales. Y a veces, hermano, nuestra adoración está fijada en una cosa temporal. Antes, pues tenían una imagen, ¿sí? Nuestros antepasados mexicanos, antes de ser mexicanos, adoraban a la serpiente, adoraban al sol. Y siempre el ser humano tiene que ver a alguien a quien adorar, a tal grado que cuando nos conquistan, para meternos en la religión católica, tienen que poner una imagen. Porque normalmente tenemos que adorar a algo que se ve. El ser humano está acostumbrado a eso. Pero hermanos, Dios al dar el primer mandamiento nos está llamando a evitar o nos está llamando a que no adoremos a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de adorar cualquier cosa, a Dios adoramos cualquier cosa. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o servicio. Hermano, ¿y a qué le estás dando el primer lugar? ¿A qué le damos el primer lugar? Piensa en tu semana. Claro, puedes decir, bueno, yo vengo el sábado, estoy aquí en la iglesia. Y durante la semana, ¿a qué le diste el primer lugar? ¿A la oración? ¿A la lectura de la Biblia? A veces quizás nos levantamos y ni nos acordamos. Oramos a veces cuando realmente tenemos una urgencia y hasta le pedimos a los hermanos, oren por mí porque pasa esto. Pero mientras creemos que estamos bien, nos vamos a acostar y nos vamos a levantar. Yo siempre lo he dicho, cuando yo era niño, oraba cuando se me perdía un zapato, Señor, que aparezca mi zapato. Porque al otro día iba a la escuela y de pronto yo no sé dónde dejaba mi tenis, mi zapato, y de pronto el zapato parecía que en la noche se iba a otra recámara y no lo encontraba. Y hasta por esas cosas, hermanos, estamos orando. Cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos algo de Él, allí sí estamos, ¿o no? Hasta leemos la Biblia, Señor, ayúdame. Pero cuando nos sentimos bien, cuando creemos que estamos bien, hermanos, nos olvidamos de Dios. Dice, cualquier cosa que nos atraiga o tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. ¿Qué es lo que impide que tú le sirvas a Dios? No, hermano, es que yo tengo mi trabajo y no puedo dejarlo. Ese es tu Dios. Bueno, es que mi esposa no me deja venir a la iglesia. Ese es tu Dios. Bueno, es que mis hijos, yo tengo que estar con ellos. Ese es tu Dios. Bueno, es que no puedo dejar sola mi casa. Ese es tu Dios. Cualquier otra cosa, dice, que disminuya nuestro amor a Dios o que nos impida que rindamos su debido servicio, para nosotros es un Dios. Por eso el tema se llama tales adoradores. Dios busca que le adoren, buscando adoradores en espíritu y en qué, y en verdad. Y miren lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5. Vean lo que dice ahí, algunos dioses ajenos que tenemos. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Leo lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren, aquí vienen algunas cosas. Primero dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y dice, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, en este caso la palabra porneia se refiere a relaciones sexuales ilícitas, en el contexto del cual Pablo está hablando. Hermanos, a veces estamos cometiendo fornicación y hay dos tipos de fornicación. Fornicación
sexual y fornicación espiritual. Y Pablo dice a los colosenses que esto es idolatría. Cuando nosotros, en lugar de tener nuestros afectos enfocados a mi esposa, a mi esposo, los enfocamos a otra mujer o a otro hombre, hermanos, eso se convierte en mi Dios, en idolatría. Hermanos, y si yo tengo esa situación, hermano, estoy siendo un falso adorador. Y luego Pablo dice, impureza. ¿Qué es la impureza? Nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo 5 explica el mandamiento, no cometerás adulterio, va más allá y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, quizás no hemos tenido otra pareja y decir, bueno, yo soy fiel a mi esposa. Pero ahí habla de impureza, ¿sí? Y esto es contaminación moral. A veces, hermanos, nuestro pensamiento, y el proverbio dice que nosotros no somos lo que decimos ser. Dice Proverbios, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Hermano, no somos lo que decimos ser, sino somos lo que ¿qué? Lo que pensamos. Si yo veo que pasa una muchacha y se me tuerce el cuello, ¿qué soy? ¿Un adúltero? ¿Un adúltero? Si yo de pronto odio tanto a mi hermano y digo, uy, ojalá te murieras, ¿qué soy? ¿Un asesino? Hermano, no somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, mis queridos hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo está tu mente? Porque luego dice pasiones desordenadas o un deseo apasionado, pasiones vergonzosas. Hermanos, hay cosas que a veces hacemos que son vergonzosas. Y dice Pablo, hay cosas tales que ni siquiera las puedo mencionar. Entonces, mis queridos hermanos, ese tipo de cosas son idolatría. Son idolatría. Y luego dice malos deseos, una pasión carnal y mala. Y termina diciendo, hermanos, avaricia. Y yo puedo decir, bueno, yo no soy adúltero, no, yo no ando pensando en otras mujeres. No, yo no ando haciendo esto. Pero aquí habla de la avaricia, dice Pablo, que es idolatría. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia, hermanos, es el deseo de tener más. De tener más. El verdadero cristiano, mis queridos hermanos, dará a Dios el primero, el último y el mejor lugar. En todo, y ningún motivo ambicioso enfriará su amor a Dios. Hermanos, a veces, vamos a suponerlo, estamos aquí en la iglesia en sábado y ya estoy pensando lo que voy a hacer mañana, a qué horas me voy a levantar, qué voy a hacer y todo eso. Hermanos, eso es avaricia. Y dice Pablo que la avaricia es ¿qué? Idolatría. La raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Hermanos, tener dinero no es malo. Y ojalá todos tuviéramos dinero. Pero ¿saben por qué Dios no nos da dinero? Porque no lo usaríamos para su servicio. Pero a veces queremos tener más y más. Y en esa búsqueda de tener más y más dinero, hermanos, nos empezamos a olvidar ¿de qué? De Dios. Nos empezamos a olvidar de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida se convierte en un Dios. Haz un ejercicio mental en este momento y piensa, ¿qué es lo primero que tú haces o piensas cuando te despiertas? Si lo primero que piensas es, híjole, ya se me hizo tarde para el trabajo, ese es tu Dios. Si lo primero que piensas, ay, ¿cómo estará mi niña? Ese es tu Dios. Si lo primero que piensas, voy a ver mi WhatsApp, a ver quién me mandó mensaje, ese es tu Dios. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y miren, hay un versículo que está en Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 23.
en 1 Samuel 15, habla de Saúl cuando fue enviado por Samuel a destruir a los de Amalec. Y Saúl perdona la vida al rey y a lo mejor de las ovejas. Entonces va con Samuel y dice, mira, yo he cumplido lo que Jehová me ha dicho. Miren lo que dijo. ¿Qué dijo? A ver. El versículo 13, 15-13, vamos a leer primero. Y miren lo que dice Saúl. Bendito pues sea Samuel. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Yo he qué? ¿Era cierto que él cumplió? No, no era cierto. La orden fue no perdones a nada. A nada. Mata ovejas, vacas y todo. Ahora Saúl llega con Samuel y dice, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido. Él creía que había cumplido. Samuel dijo entonces, ¿por qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? ¿Y qué dijo Saúl? Bueno, es que el pueblo perdonó lo mejor. Y el versículo 23 dice la palabra de Dios así. Escuchen. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La versión Dios habla hoy de este texto dice, tanto peca el que se rebela contra Él como el que practica la adivinación. Miren, hermanos, la desobediencia, sigue diciendo, semejante a quien adora ídolos es aquel que desobedece. ¿Qué dice ahí? Hermanos, ¿a qué se compara un desobediente? ¿A un qué? A un idólatra. Entonces, hermanos, la adoración en la Biblia no se refiere a yo voy y canto, me hinco, me postro. La adoración, hermanos, es obediencia. Obediencia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando tales adoradores, ¿qué es lo que Dios está buscando? Obediencia, hermanos. No está buscando quien cante, yo así cantando le adoro. Bueno, es parte de, pero no es todo. Es más, no está buscando que vengas a la iglesia, es parte de, pero no es todo. Por eso le dijo aquí la palabra de Dios, semejante a quien adora ídolos es aquel que desobedece. Hermanos, cuando no somos obedientes, ¿somos qué? Idólatras. Por eso, hermanos, si regresamos a nuestra historia de Génesis capítulo 4, ¿por qué Dios no miró con agrado a Caín? Si trajo lo mejor. Porque la orden de Dios era un ¿qué? Un cordero. Porque el cordero representa a Cristo. Pero como Caín quiso llevar, hermanos, lo mejor que él tenía. Lo más delicioso del campo, pero no lo que Dios pedía. Y a veces, mis queridos hermanos, nosotros queremos llevar a Dios lo que nosotros, ¿qué? Lo que nosotros queremos. Decía un joven en la preparatoria, dice, yo le dije a la Virgencita que si pasaba el examen me ponía un piercing. Ay, qué cosa es eso. A ver. O sea, realmente lo que él quería era ponerse un piercing, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces nosotros queremos, o sea, lo que nuestro corazón anhela es lo que le queremos ofrecer a Dios. Hermanos, si no se trata de eso, ¿sí? Ahora, el versículo 22 de 1 de Samuel 15 dice la palabra de Dios así. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová.
Y luego vean lo que dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo mejor? Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. Dice que mejor que la grosura de los carneros. Entonces, hermanos, cuando Jesús nos habla en el libro de Juan capítulo 4, vamos ahora a Juan capítulo 4, nuestra historia, dice así, Juan 4, versículo 20, nuestros padres, dice esta mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Ahora, si traducimos esta palabra, que dijimos que adoración es ¿qué? Obediencia. La hora viene cuando los verdaderos adoradores, si cambiamos la palabra que dice aquí, obedecerán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, lo que Dios está buscando es que le obedezcamos. Porque dice que obedecer a Dios ¿es qué? Es mejor que los sacrificios. Y la desobediencia, dijo Samuel también, es como la idolatría. La pregunta, hermano y hermana, ¿qué ofrenda estás presentando a Dios? ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo está? Ahora vayamos al libro de Apocalipsis 14, 6 y 7. El mensaje para nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios así. Vi volar por en medio a otro ángel, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a pararle ahí al texto. Aquí el apóstol Juan ve en visión un ángel. Y dice que este ángel tenía el evangelio ¿qué? Eterno. No es... A veces creemos que el evangelio comenzó con Mateo, Marcos y Lucas, pero el evangelio es ¿qué? Eterno. Así que el evangelio para ti y para mí era el mismo que para Caín y Abel. Y luego dice ahí, diciendo a gran voz, temed a Dios. Hermano, ¿acaso será que hay que tenerle miedo a Dios? Cuando habla de temor es de reverencia, de respeto a Dios. Pero el ser humano, hermanos, ha perdido el respeto para Dios. Pero, hermanos, Dios pide, temed a Dios. Y dice, ¿y dadle qué? Y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego que dice, y adorad. ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos? Adorad. Aquel que hizo, que dice ahí, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos hermanos, ¿a qué nos llama este primer mandamiento? Perdón, este primer mensaje angélico. Temed a Dios, dale honra. Y dice, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Esta frase, bueno, algo que debemos notar nosotros, hermanos, que el libro de Apocalipsis es el libro que mayor referencia tiene al Antiguo Testamento. Y precisamente esta frase que dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, es una frase que encontramos en los 10 mandamientos. Pero para ser exactos, en el cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días, y ahí está la frase, hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y aquí está el punto. Porque con muchas personas estamos de acuerdo, o muchas iglesias, muchas denominaciones, muchas personas están de acuerdo con nosotros que hay que guardar los 10 mandamientos. Y están de acuerdo que hay que obedecer la ley de Dios. Pero cuando tocas este punto el sábado, ¿qué dicen? Eso es para los judíos. Eso quedó clavado en la cruz. ¿Pero qué dice Santiago? El que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, ¿qué? Se hace culpable de toda. Pero a veces decimos, o la gente nos ha llegado a decir, bueno, pero es que todos los días son benditos. ¿Es cierto o es falso? ¿Es falso? Solo hay un día que Dios bendijo. Y bendijo Dios, dice Génesis 2, el día séptimo. Dicen otros, pero es que cualquier día es bueno para adorar a Dios. ¿Es cierto o es falso? ¿Es cierto? ¿Podemos adorar a Dios en domingo? Sí, en lunes, en martes. Todos los días hay que adorar a Dios. ¿Eso es cierto? Sí, todos los días son buenos para adorar a Dios. Y todos los días hay que adorar a Dios. Eso es correcto, hermanos. Pero hay un día que Dios nos pidió. Pero miren, nos convertimos en Caínes. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que yo el sábado no puedo, pero yo puedo el domingo. Bueno, es que yo el sábado no puedo, pero yo descanso los martes. Vamos a ponerlo así. Imagínate, hermano y hermana que estás aquí presente y me estás viendo por internet, que tú eres el dueño de una tienda de abarrotes muy grande, la abarrotera más grande de tu colonia, ciudad, donde estés. Tú eres el dueño. Y tienes a un trabajador. Aquí mi hermano va a ser mi trabajador. El hermano José es un buen trabajador. Él es responsable, él llega temprano. Y un día yo le digo, mira, ¿sabes qué, José? Yo te voy a entregar la llave. Tú vas a ser el administrador. Tú vas a abrir a las 9 de la mañana la tienda y a las 8 de la mañana la vas a cerrar. Vas a trabajar todos los días, pero tu día de descanso va a ser el miércoles. Ese día tú no vengas. Ese día tú no vengas al trabajo. Ese es tu día de descanso. Eres tan buen trabajador que tú vas a administrar el dinero, tú vas a administrar a los demás trabajadores, tú vas a proveer, vas a buscar los proveedores, vas a pagar a los acreedores y te voy a dejar todo eso es tuyo. Y tú vas a descansar el día miércoles. Entonces, como yo soy el dueño, confío en él y él empieza a administrar la tienda. Pero un día el hermano José dice, oye, pero ¿por qué voy a descansar el miércoles? Pues yo soy el administrador. Yo voy a descansar el viernes, porque el viernes está el partido de fútbol. Porque el viernes, no sé qué cosa va a haber, pero yo voy a descansar el viernes. Total, el patrón me dio toda la libertad a mí. Y entonces un día yo voy, precisamente en viernes, y veo que la tienda está cerrada y que José no está. Y yo le llamo, oye, José, ¿qué pasó? Bueno, es que yo quiero descansar el viernes. Porque tú me diste toda la libertad de administrar como yo quisiera. Pero José, ¿sabes qué? Tú estás despedido porque el patrón soy yo y yo te di la orden de que tu día de descanso es el miércoles. El ser humano quiere hacer lo mismo con el sábado. ¿Sí? Dicen, bueno, exacto, Dios es el patrón, Dios es el soberano, Dios es el creador, pero yo no le quiero dar el sábado que Él me pide. Yo puedo descansar el domingo. Estamos como Caín, ofreciendo lo mejor que tenemos, pero no lo que Dios no lo que Dios me pide. Hermanos, si este es un ejemplo en este mandamiento específico, pero hermanos, es en todos los mandamientos.
¿Recuerdan el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué decían en tiempos de Jesús? Los judíos, ¿saben qué hacían? Hacían una práctica bien tremenda. Vamos a suponer que el judío pues tenía a sus padres con necesidad, estaban enfermos. Y el judío tenía una casa bien bonita. Entonces, como no quería que sus padres estuvieran ahí, decía, esta casa es corbán. ¿Qué quiere decir esto? Esta casa es dedicada a Dios. Entonces, papá, no te puedes ir conmigo a casa porque esa casa yo la dediqué para Dios. Papá, no te puedo dar de mi salario porque ese salario yo dije es corbán, lo dediqué a Dios. Entonces, con el pretexto de que algo era dedicado a Dios, ya no servían a sus ¿qué? A sus padres. Pero miren qué tramposos eran. Dedicaban a Dios su casa, pero seguían viviendo en ella. Dedicaban a Dios su salario, pero se lo seguían gastando. Hermanos, muchas veces utilizamos el pretexto solamente. Pero mis queridos hermanos, Dios está buscando adoradores. El deber de adorar a Dios estriba en el hecho de que Él es el creador. Y que a Él todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice Salmo 96:5, mas Jehová hizo los cielos. Isaías 40, 25 y 26. ¿A quién pues me compararéis? Dice. Para que yo sea como Él, dice el santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved. ¿Quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios, el que formó la tierra y Él la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Quiero concluir con una historia. El por qué no dejamos de ser falsos adoradores. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 al 21. Primera de Reyes, 19 al 21. Y aquí hay una historia que dice así. Y partiendo él, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. ¿Qué estaba haciendo Elías? Lo estaba invitando a ser, ¿qué? Un colaborador de Dios. Eliseo, hermanos, ¿qué estaba haciendo? Estaba arando la tierra. Había 12 yuntas de bueyes. Era un hombre trabajador. Y Eliseo pasó y le aventó el manto. Le hizo el llamado al ministerio. Así como tú y yo un día fuimos llamados. No sé de qué manera te llamó Dios. Quizás por una enfermedad. Quizás en alguna necesidad. Quizás llegaste solo. Quizás alguien te buscó y te insistió. Quizás tu esposa te buscó. Pero todos los que estamos aquí, los que están allá atrás de la pantalla, de alguna u otra manera fuimos llamados. Y dice, sigue diciendo el versículo 20, entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo atrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces, hermanos, Eliseo entendió el llamado, pero dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Y qué dijo Elías? Pues ve, yo qué te he hecho. Pero miren, Eliseo hace algo muy significante, que hermanos, posiblemente tú y yo no hemos hecho. Y eso estriba en que seamos unos falsos adoradores. Mira lo que hizo, yo creo que tú conoces la historia, dice, él se regresó, tomó un par de bueyes y los mató.
¿Qué fue lo que hizo? Con la yunta que le estaba arando, ¿qué hizo? Los mató. Los mató. ¿Y qué hizo? Dice ahí. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías que le servía. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Eliseo hizo eso? ¿Y por qué tenemos que tomar el ejemplo de Eliseo? Hermanos, Eliseo sabía que posiblemente en el futuro, cuando tuviera alguna necesidad, él diría, ¿y para qué estoy sufriendo aquí? Pues me regreso y allá en mi casa tengo mi yunta y me voy a arar. Entonces sacrificó o quemó aquello por lo cual él podría, ¿qué? Regresar. Pero fue más allá. Quemó también el arado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos falta quemar nuestros bueyes? ¿Cuál puede ser tu buey? Decíamos hace rato, tu Dios, tu trabajo. Y hermano, nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, en Marcos 9:43, dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Hermano, si la relación que tienes, y hablo a los solteros, si tienen una relación con una muchacha o con un muchacho que los está alejando de Dios, ¿qué dice? Quema los bueyes. Quema el arado. Hermano, si tu trabajo te está llevando a alejarte de Dios, ¿qué dice? Hermanos, hay que quemar el arado. Hermano, si el deporte que yo practico, por más ejercicio bueno que sea, me está llevando a olvidarme de Dios, ¿qué tengo que hacer? Quemar el arado. Cada uno de ustedes sabe cuál es su Dios, cuál es su buey, cuál es su arado por el cual muchas veces estamos volviendo otra vez y nos estamos convirtiendo en falsos adoradores. Había riquezas en el hogar de Eliseo, pero comprendía que para obtener una educación completa debía ser un obrero perseverante en cualquier trabajo que necesitara ser hecho. No había permitido que nada estuviera menos informado que los siervos de su padre. Había aprendido a servir primero a fin de saber dirigir, instruir y gobernar. Ahora, dice un comentario, Eliseo tomó el par de bueyes con que había estado arando, los mató y coció la carne con fuego encendido con el arado y el yugo. De esa manera demostró que nunca más lo necesitaría. Daba la espalda al pasado y entraba al servicio de Dios. Y ese es nuestro problema, que muchos de nosotros no le hemos dado la espalda, ¿a qué? La espalda al pasado. Todavía puede ser, hermanos, que haya algo que a nosotros nos está deteniendo. Que haya algo que no hemos confesado a Dios. Que haya algo que no hemos, ¿de qué? Que no hemos dejado. Hermanos, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores. Pero no adoradores que le den lo mejor que quieran, sino lo mejor que Él me pida. Hermanos, quema tu pasado. Si hay algo que a ti te ha detenido, si hay algo que a ti todavía te hace volver, si hay algo que todavía, hermanos, es porque quizás no has quemado tu ¿qué? No has quemado tu pasado. Mis queridos hermanos, que el Señor pueda ayudarnos. Tú conoces tus debilidades, tú conoces tus luchas. Y si no has quemado tus bueyes, hermanos, es momento que tú tomes una decisión. Porque recuerda, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén. Amén. Amén.